Las huellas que la ciencia dejó en la sociedad sacudieron los cimientos de creencias milenarias e hicieron cuestionarse a la humanidad sobre sus conocimientos. La revolución científica que inició Copérnico, cuestionando lo establecido, acabó con el oscurantismo e invitó a una reflexión sobre nuestra realidad. Una nueva visión de la naturaleza surgió, reemplazando la visión griega que había dominado la ciencia durante casi 2000 años. Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, impulsó el pensamiento científico hasta denotar una transición de la confianza que se tenía en las facultades internas de la mente del hombre a una dependencia de la observación externa para conocer el mundo. Y así, de una veneración ilimitada por la sabiduría del pasado, pasamos a una ferviente expectativa de cambio y mejora en la comprensión de la naturaleza. Y es así como inició la física clásica. Esto es la historia de la física, parte 2. Fruto de las ideas humanistas que trajo consigo el Renacimiento, florecieron reflexiones en la mente de diferentes individuos. La reivindicación sobre conceptos como el hombre y el cosmos llevó a los grandes pensadores a explorar y hallar inspiración en antiguos elementos de la cultura griega y romana. De esta manera, se recuperaron varios conocimientos, dando lugar a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática que abundaba en aquel tiempo en la Europa medieval. Como algunos historiadores sugieren, el génesis de la ciencia se puede ver desde dos posturas, una centrada en la restauración del conocimiento natural de los antiguos, podría decirse un renacimiento científico, y posteriormente una revolución científica, cuando los científicos pasaron de la recuperación a la invención. Los siglos XV y XVII denotan un cambio de la era medieval a la edad moderna y por tanto cambios de pensamiento en todos los campos del saber humano: artes, política, filosofía y ciencia. Pensar que todos los conocimientos griegos fueron desechados es incorrecto, pues estos forman parte de los pilares de la ciencia. La ciencia moderna no llegó para descartar, sino para cuestionar con una nueva forma de pensar y evaluar. El renacimiento científico de Galileo no tiene precedentes en su impacto y cómo cambió la forma de ver el mundo en muchas mentes. El mismo Boyle se encontraría un año antes de la muerte de Galileo, en 1641, pasando el invierno en Florencia, estudiando las paradojas de Galileo Galilei. Boyle dedicaría su vida a ser un destacado investigador científico en busca del dominio de nuevos conceptos para la llamada Nueva Filosofía. Desde 1645 tenían lugar reuniones en Londres de filósofos naturales y científicos de otras áreas del conocimiento, en particular de lo que por aquel entonces se denominaba Nueva Filosofía o Filosofía Experimental. Esto presuponía un cambio en la forma de ver la ciencia, científicos compartiendo ideas dejando a un lado temas de actualidad para centrarse en el saber físico experimental. Estos científicos fueron precursores en el intercambio y la difusión científica, lo que después traería la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas de Europa, a la cual pertenecieron varios científicos importantes que expusieron sus ideas ante otros grandes científicos importantes y así trajeron descubrimientos que cambiaron a la sociedad. El inicio del intercambio de ideas científicas fue necesario para pavimentar la ciencia, ya que en el siglo XVI la ciencia estaba en contacto con protociencias como la alquimia, que aportaron conocimiento a grandes científicos que después purificaron e integraron en sus obras, quizás producto de la discusión de ideas, dando una especie de filtro que permitió que la ciencia se fundamentara sobre el pensamiento crítico. El mismo Boyle perteneció a los primeros encuentros científicos y estuvo en contacto con la alquimia. Sin embargo, su método científico fue tal que hoy se le conoce como el primer químico moderno. Boyle al parecer solía interesarse por las grandes ideas y la colaboración,
ya que luego de leer en 1657 sobre la bomba de aire de Otto Bonn que realizó para refutar a Aristóteles sobre la naturaleza del vacío, se dedica con ayuda de Robert Hooke a diseñar mejoras en su construcción y en 1659 desarrolla el motor neumático, con lo que inicia una serie de experimentos sobre las propiedades del aire hasta desarrollar la famosa ley de Boyle sobre los gases. El descubrimiento del papel del aire en la propagación del sonido, la densidad relativa, la refracción en cristales, aportes sobre electricidad, color e hidrostática fueron algunos de los descubrimientos de Boyle. Robert Hooke, el cual generó admiración por varios científicos de la Royal Society, entre ellos Boyle, fue nombrado como comisario de experimentos, lo cual le permitió hacer una de las primeras publicaciones de la Royal Society, la cual fue Micrography, donde hizo importantes aportaciones con observaciones en microscopio, además de explorar ideas sobre la naturaleza de la gravedad. Así la física clásica se desarrolló en múltiples cabezas, con la intervención de múltiples científicos, que entonces una obra llegaría y cambiaría la historia de la ciencia. Newton, que se abría camino en el mundo académico por sus grandes conocimientos sobre geometría, óptica y matemáticas, entre otras disciplinas, intercambiaría ideas con Robert Hooke sobre la gravedad, y esta sería la base para, con su ingenio matemático, formular las leyes de Newton, que publicaría en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica por los años 1690. Esta obra establece los fundamentos de la hidrostática, la hidrodinámica y la acústica, entre otras ramas de la física, y sistematiza un método para el estudio de la naturaleza por medio de la matemática formulada y expresada en las leyes del movimiento y la ley de la gravedad universal. Las leyes del movimiento son tres. La primera ley afirma que todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar de ese estado por fuerzas impresas. La segunda ley establece que la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto es directamente proporcional al cambio en su movimiento lineal en un sistema de referencia inercial. La tercera ley enuncia que las acciones recíprocas de dos cuerpos siempre son iguales y se dirigen en sentido opuesto. Estas leyes son la base de su obra, en la que detalla los movimientos de cuerpos, su relación con la resistencia y la velocidad y el sistema del mundo. En esta obra Newton no solo haría grandes aportaciones a la mecánica, sino también a las matemáticas, ya que Newton, junto a Leibniz, gracias al cálculo infinitesimal, proporcionarían las herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de realizar predicciones. Lo que estas leyes presuponen es un cambio en el acercamiento a problemas en la vida cotidiana, desde un punto matemático y mecánico para poder predecir los comportamientos. Y es así que la mecánica clásica nace como una rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Esta disciplina se subdivide en estática, que trata sobre las fuerzas en equilibrio mecánico; cinemática, que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen; y la dinámica, que estudia los movimientos y las causas que lo producen, fuerza y energía. A la obra de Newton se le conoce como la Gran Síntesis, pues Newton basó su trabajo en aportaciones de Kepler, Galileo, Descartes, Hooke y otros científicos más, por lo que unificó el conocimiento de generaciones de científicos, siendo su obra considerada la conclusión de la revolución científica y el nacimiento de una nueva era, la era de la Ilustración, en la que el conocimiento y la razón fueron elevados sobre las distintas formas de pensamiento. El mismo Newton comentó: "Si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de gigantes". Newton trabajaría también en otras áreas del conocimiento, donde dejaría un gran legado para futuros científicos. Sus estudios son sumamente importantes en óptica y en estudio del calor.
Para el siglo XVIII, Newton no estaba solo en su revolución sistemática de pensamiento, sino que era simplemente el más famoso y visible de sus ejemplos en la época. Las ideas de leyes uniformes para los fenómenos naturales se reflejaron en una mayor sistematización de una variedad de estudios. Finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII abren las puertas al llamado siglo de las luces o la Ilustración. Instituciones científicas como la Royal Academy inglesa y el espíritu crítico de los enciclopedistas franceses se extiende por todo el continente. Una nueva visión convive con el inicio de la revolución industrial. La física empieza a estudiar el comportamiento de la materia a otro nivel. La retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad impulsa revoluciones por doquier. Al llegar el siglo XVIII, todas las investigaciones se basaron en las ideas sintetizadas por Newton y compartidas por otros científicos. Con las nuevas ideas, también de Daniel Bernoulli, Robert Boyle y Robert Hooke, se impulsaron áreas del conocimiento que ayudaron a mecanizar y entender muchos conceptos naturales, fundamentando disciplinas como la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos y la mecánica estadística. La física ayudó a poner a disposición del hombre la tecnología, el desarrollo de telescopios, microscopios y otros instrumentos, así como el desarrollo de experimentos y máquinas cada vez más sofisticadas, permitieron un estudio más avanzado de la naturaleza, que a su vez permitió que se abriera un campo de la física que se conoce como la mecánica de medios continuos, que incluye la mecánica de sólidos deformables y la mecánica de fluidos, donde mediante un modelo matemático se puede describir el comportamiento de una porción de un material formado por un conjunto infinito de partículas, ya sea un gas, líquido o sólido, pero este será estudiado macroscópicamente. Daniel Bernoulli fue un importante científico que hizo aportaciones en el estudio de la materia desde la física. Con la publicación de su obra Hidrodinámica en 1738 y las aportaciones de su teoría de probabilidades permitieron tener las herramientas para encontrar soluciones sencillas a problemas por métodos clásicos. Daniel Bernoulli también se interesó en el problema de los errores en las observaciones. En esa época era común considerar el promedio de las observaciones realizadas como el mayor valor de la magnitud media. Bernoulli mostró la insuficiencia de tal razonamiento y aconsejó utilizar un método que puede considerarse un antecedente del método de los mínimos cuadrados ideado posteriormente por Gauss. De esta manera, Daniel Bernoulli aplica sus razonamientos estadísticos para explicar el comportamiento de sistemas de fluidos, dando nacimiento a la mecánica estadística. La utilidad de la física estadística consiste en ligar el comportamiento microscópico de los sistemas con su comportamiento macroscópico o colectivo, de modo que conociendo el comportamiento de uno, se pueden averiguar detalles del comportamiento del otro. De esta manera se puede describir y predecir el comportamiento de fluidos, gases y líquidos, siendo este el inicio de una rama de la física conocida como la termodinámica. En el estudio de la materia llegamos a conclusiones fascinantes sobre el cosmos. Preguntarse el porqué de las cosas y entender los mecanismos nos llevó a cuestionarnos sobre las variables que hacen posible la realidad. ¿Por qué las burbujas deben de ser circulares y no redondas? ¿Por qué las partículas en cierto sistema toman cierto comportamiento y no otro? Entender los conceptos de energía y hacer formulaciones sobre esta nos llevó a aplicar conceptos como la diferencia de energía de un sistema. Cuando sumamos la energía cinética y la energía potencial, tenemos la energía total de un objeto. ¿Qué sucede si tomamos la diferencia? ¿De alguna manera será algo útil para explicar el comportamiento de la naturaleza? Este interrogativo llevó en 1778 al físico, matemático y astrónomo Joseph Louis de Lagrange a reescribir la mecánica de Newton a partir de un objeto matemático al que llamó lagrangiano. Este se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial y dio origen a una nueva forma de estudiar la mecánica llamada mecánica analítica. Su obra es una apología de la utilización de las ecuaciones diferenciales en mecánica, en la que con la ayuda del cálculo diferencial deduce toda la mecánica de sólidos y fluidos, pudiendo predecir no solo su comportamiento en un instante,
sino también predecir cuál sería su evolución en el tiempo ante las múltiples posibilidades. Uno de los aportes más importantes de esta reformulación es el principio de mínima acción, que ante las diferentes trayectorias que podría tomar un cuerpo, con ciertos cálculos podemos determinar cuál será la trayectoria que tomará en la vida real. Las reformulaciones facilitaron el estudio de los fenómenos matemáticamente y conceptualmente. De esta manera, podemos darnos cuenta que efectivamente los aportes de Newton fueron la base para múltiples trabajos que abordaron distintas áreas de la física. Los aportes científicos de la mecánica impactaron el mundo del conocimiento de una manera tal que ahora, con el análisis sustentado de forma matemática que reflejara lo que ocurre en la realidad, se llegó a la conclusión de que el hombre podía predecir ciertos comportamientos de la naturaleza. Y así se dio lugar a una nueva cosmovisión de la realidad que estaba gestándose desde Galileo y Descartes, el mecanicismo. La manera de conocer y estudiar el mundo cambió. Algunos pensadores sugerían que el mundo era una gran máquina y que todo lo real es físico. Algunos pensadores sostenían que la reducción de los fenómenos a sus partes y sus interacciones era suficiente para explicar los fenómenos, apelando así a una visión reduccionista pero práctica para entender y dominar la naturaleza y emplearla a favor del hombre. Por lo que, gracias a los cálculos y sus predicciones, se llegó a asumir en física clásica que todos los eventos están causados por otros anteriores, y que dicha causalidad es expresable en términos de leyes de la naturaleza. Dicha pretensión llegó a su punto más alto en afirmaciones hechas por Pierre-Simon Laplace, que consideró el universo desde la perspectiva del determinismo. La forma en que la mecánica impactó el pensamiento de la época se puede ver reflejado en las palabras de Laplace. Hemos de considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que ha de seguirle. Una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los de los átomos más ligeros. Nada le resultaría incierto, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. La mecánica dio una nueva visión del mundo. Entendimos mecanismos que antiguas civilizaciones explicaban por medio de ideas no siempre acercadas a la realidad. Permitimos que la naturaleza hablara mediante los experimentos y empezamos a capturar sus respuestas. Estudiamos la realidad hasta tal punto que hicimos correlaciones matemáticas para predecir el comportamiento de los fenómenos. El universo se convirtió ante nuestros ojos en una máquina cuyos engranajes quedan al desnudo ante la comprensión de su funcionamiento. Nace así el principio de causalidad, en el que el estado actual del universo no es más que producto de una irrompible cadena causa-consecuencia. Esta visión sugiere que nuestra vida es producto de un montón de sucesos previos. El universo visto como una máquina llevó al ser humano a creer que mediante los conocimientos encontrados en mecánica podíamos predecir el mundo y conocerlo en su totalidad. Entendiendo su comportamiento, ya no hay azar, ya no hay superstición, todo se puede determinar: el movimiento de planetas, el movimiento de la materia, la naturaleza misma sometida a leyes naturales que debemos conocer para conocer las reglas de la naturaleza, y no solo para conocerla, sino para dominarla a favor del hombre y su progreso. Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es momento de entender más para que podamos temer menos. La historia de la física clásica no termina aquí, es mucho más extensa que esto. Por eso suscríbete para conocer la historia de la física y el dominio de la energía. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta,
por la inspiración de aprender. Muchas gracias por verme.